Entonces, vamos a ver el ejercicio. Creo que hay una forma de... Creo que es más fácil esta. Vamos a usar. ¿Sí? Entonces, me voy a ir acá. Este es el problema, ¿verdad? Entonces, nosotros ya teníamos hecha la tabla de frecuencia, ¿sí? Y ahora nos tocaría determinar las medidas de tendencia central, ¿verdad? El problema es que como no tenemos los datos en bruto, ¿verdad? No tenemos los datos de campo, entonces nos toca trabajar sí o sí con la información que me da a mí la tabla de frecuencia, ¿verdad? Entonces vamos a determinar las medidas de tendencia central, las de dispersión de la variable, pero con las fórmulas de datos agrupados. Entonces, la más sencilla acá es la media, ¿verdad? Ya vimos cómo es, la vamos a ir viendo. Para ello, pues voy a abrir el Excel que utilizamos el día de ayer. Solo permítame que sí está un poquito lento. No sé por qué, pero no me está. Disculpa, no has compartido lo del PowerPoint de datos agrupados, ¿verdad? Ya lo compartí. El día de hoy ayer se me olvidó olvidar por estar ahí viendo lo del video, pero ahorita ya está en estadística descriptiva. Ustedes lo pueden buscar ahí. Ya está. Gracias. Solo en algunos casos no hago otro archivo, sino solo edito el archivo e ingreso la información. Y eso fue lo que hice. Entonces lo pueden buscar ahí en estadística descriptiva. Ahí les tiene que aparecer. Ok, entonces tenemos acá nuestra base de datos, ¿verdad? Así ya de nuestra tabla de frecuencia. Voy a pasar los puntos acá para poder resolverlos. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y vamos a empezar, como les indicaba, con las medidas de tendencia central. Entonces, para las medidas de tendencia central, obviamente me tengo que guiar de las fórmulas que están acá para poder ayudarme. Voy a pasar esta fórmula de acá porque lo que quiero es tener toda la información posible en mi tabla de datos para facilitarme el trabajo. Entonces aquí me dice que es la sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta. Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a indicar en esta, obviamente no puedo utilizar subíndices, pero voy a hacerlo así. Permítanme, no sé por qué. Creo que está en otro color. Permítanme. Sí, aquí ya lo tengo. Vamos a ponerlo en el color. Y yo creo que ya están acá. Sí. No sé qué. Sí, entonces aquí es MI por FI. Entonces es simple una multiplicación. Entonces vamos a indicar la multiplicación de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Para obtener, si se dan cuenta acá que tenemos, es un valor promedio y es un promedio ponderado. Entonces la media de los datos agrupados es una media ponderada. Porque acá, si se dan cuenta, estamos sacando primero, según la cantidad de datos que tengo, ¿verdad? Estoy obteniendo, en este caso, el peso que representa cada clase, ¿verdad? Para poder obtener mi media final, ¿sí? Entonces acá yo ya tengo toda la multiplicación, ¿verdad? Y aquí me dice que es la suma de esta multiplicación. Entonces voy a indicar aquí en este cuadro la suma de ese producto, ¿verdad? Entonces aquí únicamente voy a indicar la suma. ¿Sí? Entonces vamos a indicarlo acá y ya tenemos entonces la suma que es este componente. Y obviamente acá la sumatoria de la frecuencia absoluta pues ya la tenemos acá, que es 140. Entonces lo único que me pide en este caso es que haga esta división. Entonces me voy a poner acá y se los voy a ir haciendo, ¿verdad? Entonces voy a utilizar, aquí se voy a utilizar una ecuación para poder indicarles mejor cuáles son los componentes, ¿verdad? Entonces ya sabemos que lo que vamos a hacer ahorita es lo de la media. Entonces la media me dice que es únicamente
una división, ¿sí? Una división entonces, vamos a ver. Media es igual a, voy a hacerlo un poquito más grande. Que es mi primera medida de tendencia central. Entonces me dice que es la sumatoria, que ya la tengo, que es 8198. Y mi frecuencia absoluta, la suma de mis frecuencias absolutas es 140. ¿Cuánto me da esa división? ¿Cuánto les da? 58.55. 58.55, ¿ok? Entonces, esa sería mi media, ¿ok? Y obviamente, si quieren corroborarlo en Excel, pues es fácil, lo voy a corroborar así rapidísimo, dividido 140, ¿sí? 58.55. Entonces, estamos bien. Se los voy a dejar así para que vayan viendo cómo se va ingresando todos los valores a, en este caso, pues a la fórmula, ¿verdad? Entonces ahora después de la media que viene, tengo que obtener la moda, ¿verdad? Entonces ahora voy a obtener la moda, solo que la moda tiene componentes más complejos, ¿verdad? Entonces es una fórmula más compleja que vamos a tener nosotros que estructurar. Entonces veamos cuál es la fórmula de moda. Solo los voy a ir pasando para el Excel, ¿verdad? Para que lo tengamos a mano y no tengamos que ir de acá para allá. Entonces, esta es mi fórmula de Ingeniera, moda. ¿Sí, dígame? disculpe que le interrumpa. Fíjese que yo trabajé las clases con la fórmula de Sturges, no sé si estaba bien. ¿La fórmula de qué? Ahorita le como la fórmula de Sturges. Ajá, yo no conozco esa fórmula, la verdad. Es la que usted nos dio, ingeniera, para sacar el número de clases. 1 más 3.32 logaritmo de 10 por la cantidad de n. Ah, ¿y por qué utilizó esa fórmula? Aquí ya me Eh, perdí un poco. Ujú. sí, por eso le quería preguntar. Yo la utilicé porque en el curso anterior de estadística, que lo vi con el doctor Ezequiel, nos mencionaba que cuando la cantidad de números se mueve demasiado grande, se utilizaba pues la fórmula de Sturges para sacar las clases. Pero acá no necesitamos las clases, ya las tenemos. Por ejemplo, Era sí, pero como yo trabajé solo con la hojita de PDF que nos mandó, por con lo de la... las barras. Ajá. Entonces, le quería preguntar, o sea, le estoy haciendo todo este cuestionamiento porque la fórmula de Sturges, ¿en qué momento se utiliza? Porque ahorita está hablando con un compañero y me dijo de que para sacar las clases solo había que contar la cantidad de barras que hay. Así es. Usted no estuvo en la clase de ayer y ni la clase de antier, ¿verdad? No vi en la anterior, sí, la de ayer no. Tuve Ah, problemas con el internet. ajá, entonces ese es el problema. Pero ya, recuerden, ustedes me pidieron videos, ¿verdad? Entonces solo quedemos en el entendido que ustedes me pidieron que yo grabara videos. Los videos están ahí. Entonces tuve todo el día para revisar el video, ¿ok? Solo se los quiero comentar porque para mí es un trabajo extra subirles el video, esperar a que cargue el video y entonces yo espero que si no pueden estar en clase, que los revisen, por favor, ¿sí? Entonces decíamos que si usted va a hacer desde cero la tabla, sí tiene que utilizar la fórmula de Sturges. La verdad es que se me olvida el nombre de la fórmula, pero sí tiene razón, aquí está, es Sturges. Entonces, acá es solo cuando usted tiene los valores en bruto, o sea, los valores de campo. Pero acá nosotros no tenemos los valores de campo, entonces usted no puede hacer esto, ¿verdad? Porque en realidad acá en la hoja de trabajo ya están establecidas las clases, ya está establecido el intervalo de clase, porque se lo está dando aquí. Entonces no puede venir y transformar nuevamente el intervalo de clase, porque si no,
aquí el problema es cómo va a obtener la cantidad de frecuencia si no tiene los datos en bruto. Entonces, aquí, en esta gráfica, ya hicieron todo ese proceso por usted. Lo que estábamos mencionando ayer es que cuando son datos muy numerosos, acá pasa algo. Cuando usted va y revisa un documento, en el documento no le van a dar a usted el listado de los datos, sino se los van a dar ya en gráficas o en tablas, ¿ya? Entonces, lo que tenemos aquí es un resumen de la información, pero no tenemos cada uno de los datos. Entonces, obviamente, como les decía, el trabajo de hacer las clases, de determinar el número de clases, ya se los hicieron, ¿sí? Aquí ya están las clases, aquí hay 7 clases, ya con su límite inferior y su límite superior, y con su frecuencia absoluta, porque ahora me surge un poquito la duda a mí. ¿Cómo obtuvo la frecuencia absoluta de cada uno de estos si usted formó clases diferentes? Pues llenando los espacios correspondientes, o sea, todo estaba bien y de la 1 a la 7 llegué a la 8, como no hay de 100 a 112, pues lo coloqué 0. Ah, sí, pero Entonces, como usted dice ajá, que usted hizo, usted determinó el número de clases. sí, por eso le digo que cuando me tocaba llenar los espacios de, dijéramos, del 8, como no hay datos, los dejé en 0. Entonces la media pues se acercó bastante. Ah, O sea, no, 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 los no, resultados en general se acercaron bastante. pero hay una cuestión. ¿Cuál es sus límites? Límite inferior y límite superior, me imagino que cambiaron. No, tomé los mismos Ah, entonces de no los que usó están la aquí fórmula. marcados. Entonces no entiendo cuando me dice que utilizó la fórmula de Sturges. Lo que pasa es de que yo agarré, mira, pues yo busqué la cantidad de clases y con los datos que están aquí utilicé la interpretación. ¿Cuántas clases le dio? 8. Entonces acá no está, o sea, O sea, si agarré todas las barritas en la clase número 8 y agarré no, como que si porque hubiera aquí agarrado un resultado de 100 a 112. no, porque el número de clases también cambia. O sea, si usted usó 8 clases y viene desde, es que depende. Entonces, usted usó límite superior 112 y límite inferior. 13. Ah, bueno, entonces igual, o sea, no está usando la fórmula, ¿me entiende? Porque el último valor está aquí. Sí, sí, o sea, yo le entiendo, pero al final no, ya le entendí lo que hizo, ¿verdad? Pero básicamente no. No es que usara la fórmula en sí, porque aquí, o sea, sí usó la fórmula para determinar, pero no es correcto, ¿ya? No es correcto utilizarlo porque si usted lo utiliza puede errar en el resultado. Acá obviamente sí le dio lo mismo porque ya están establecidas el límite inferior y el límite superior y en esta clase no hay nada. Entonces usted usó este límite y este límite, ¿sí? Entonces por eso es que le salió el intervalo de clase de la misma forma. Pero si ya está, usted no tiene por qué usar, o sea, no tiene sentido utilizar la fórmula de Sturges, ¿sí? No sé si me capta ahí. Sí, está bien. Mi duda era más que todo, por ejemplo, si yo miraba las barritas, era como, pues, ¿está bien agarrar el número de trucos para sacar las clases o el simple hecho No, de agarrar las barras? Eso era más que no, todo. ajá, sí, exacto. Si tiene las barras, aquí ya están divididos por clases. Cada una de estas barras ya es una clase, entonces no hay necesidad de utilizar ningún método para poder obtener las clases porque ya se las están dando, ¿ok? Gracias. Ok, estamos ahí. Entonces por eso sí se los recomiendo, ¿verdad? De que si no pueden entrar a la clase está bien, yo entiendo, pero revisemos los videos. Sí, incluso hay una opción en la que le pueden dar velocidad 1.5, 1.25, entonces creo que lo pueden hacer, ¿verdad? Para no tocar temas que ya hemos visto. Como les digo, yo no tengo ningún inconveniente en resolver dudas y lo hago ahorita, pero sí es algo que ya habíamos hablado el día de ayer. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar, ¿sí?
a sacar la moda, y lo que yo tengo que identificar entonces primero es mi clase modal. Y ya decíamos el día de ayer que mi clase modal es la clase que tiene la frecuencia absoluta más grande. ¿Cuál es mi clase modal entonces en esta? Es la clase 5, ¿verdad? En donde tenemos 35, que es el número más alto. Entonces, el 5 va a ser mi clase modal. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí clase modal es la clase 5. Entonces, a partir de esta clase voy a obtener todos los valores que me está pidiendo a mí la fórmula. Lo primero que me pide entonces es el límite inferior de la clase modal. El límite inferior de la clase 5, entonces, en este caso es 63. Entonces voy a ingresar este valor acá, ¿sí? 63. Luego me pide a mí el cambio, es una diferencia, ¿verdad? Un cambio entre el límite, entre la clase en la que estoy menos la clase anterior. Entonces voy a poner aquí cambio 1, ¿verdad? Y cambio 2, porque obviamente es muy difícil, mucho más sencillo que buscar el símbolo. Entonces vengo acá y veo que va a ser 63 menos 50 y 60, perdón, aquí me estoy confundiendo de línea, es esta. Va a ser 35 menos 16 y va a ser 35 menos 26 para obtener esa diferencia entre clases modales. Perdón, entre clases, ¿sí? Con respecto a mi clase modal. Entonces es, acá está, lo voy a poner así para poder, entonces sería, para esto sería 35 menos 16 y aquí sería 35 menos 26. Entonces ya tengo esos cambios, que es lo que necesito. Y lo otro es mi intervalo de clase. ¿Y cuál es mi intervalo de clase? Bueno, únicamente necesito un límite inferior y un límite superior de cualquier clase. Entonces voy a utilizar esta de último, ¿sí? Menos 88 para que me dé. Y me dice que mi intervalo de clase es 12, ¿sí? Entonces eso me está diciendo, ya tengo mi intervalo de clase. Entonces, esa es la información que me pide a mí la fórmula. Una vez que tengo esa información, ya la puedo meter a la fórmula. Entonces voy a utilizar acá, me lo cambió, ya no es un, bueno, voy a volver a copiar esto. Solo quiero que vayan viendo por el problema que a veces utilizan, hacen primero una operación, ¿verdad? Y nos siguen jerarquía operativa. Entonces, por eso es que lo voy a hacer así. Entonces, el límite inferior es 63 menos el cambio, que es el primero, el delta, es 19, y abajo dice que es el delta 1 más el delta 2. Ingeniera, Entonces es 19 más 9. ¿Sí, dígame? disculpen la pregunta. El intervalo de clases no es el rango dividido el número de clases. No, el intervalo de clase es la distancia que hay entre el límite inferior y el límite superior de cada clase. Ese no es rango. No, o sea, si es el rango es específicamente, es un rango, pero dentro de una misma clase. Ese es el intervalo de clase, ¿sí? Porque la definición de rango como tal dentro de toda mi base de datos es el número más grande menos el número más pequeño de toda mi base de datos. Pero podrían ustedes decir que el intervalo de clase es como un rango, ¿verdad? Pero por clase, Es ¿sí? que yo lo que así como estaba en la presentación ayer la fórmula, pero entonces Sí, creo que aquí no. está. Ajá. Si se dan cuenta, aquí está el intervalo de clase. El intervalo de clase es el rango dividido el número de clases. Entonces, ¿qué me da esta división? Me da la distancia dentro de cada clase. O sea, está dividiendo. Por eso le digo, es un rango, pero dentro de una clase. Ah, sí, es que en la fórmula del Excel, donde lo puso, no lo dividió entre el número de clases. El rango. El intervalo de clase. Ah, pero si no hemos
Es que ahorita, es que vean pues, esto es cuando yo saco el intervalo de clases por clase, pero aquí ya lo tengo. O sea, el intervalo de clases es por concepto, es la distancia que hay entre el límite inferior y límite superior, ¿ya? Entonces no divido porque simplemente ya está ese valor. Ah, muy bien, ya entendí. ¿Ya? Si yo Ya. quisiera sacar el intervalo de clase tal y como es, ¿qué tendría que hacer? 100 menos 13 dividido 7 y me tendría que dar el mismo valor. Inténtenlo para ver, porque aquí la cuestión es evitar las dudas lo mayor posible, Sí, ¿verdad? solo queda 12.4 y algo. Ajá, pero recuerden que eso es porque, pues por cuestiones de Sí, ya aproximación, algo. ¿verdad? Entonces ya saben que esa es la cuestión. Es por cuestiones de aproximación que siempre les puede cambiar un poco, ¿verdad? ¿Sí? Gracias, ingeniero. Ok, está bien. Entonces vamos a continuar, ¿sí? Entonces acá mi intervalo de clase, o sea, el intervalo de clase que van a utilizar va a ser el que ustedes tienen acá, ¿verdad? En su tabla de frecuencias, porque recuerden también, eso me permite decirles esto, que acá si se dan cuenta cuál es su intervalo de clase. Su intervalo de clase puede ser un valor aproximado, porque vean, aquí teníamos 0.67, pero lo aproximamos a 0.7, entonces obviamente ya no están utilizando este intervalo de clase, aunque sea el valor que obtuvieron originalmente al utilizar la fórmula. Vamos a utilizar el valor aproximado porque es el que yo utilicé para construir mi gráfica. Por lo tanto, vamos a utilizar los valores que están en mi gráfica, ¿verdad? Era lo que les mencionaba el día de ayer también. Porque, por ejemplo, si a mí me dice que utilice clase y yo utilizo 6.7, que era la clase que me salió, entonces ya no estoy usando la clase que yo estoy indicando en mi tabla de frecuencia. Mi tabla de frecuencia es mi base, ¿sí? Para todo lo que yo vaya a hacer en cuanto a cálculos matemáticos, ¿sí? Pero son preguntas, son buenas preguntas, porque luego ustedes tienen esas dudas a la hora del examen, ¿verdad? Y siempre les he dicho que a la hora del examen ya no hay dudas. Entonces, las dudas son ahorita. Entonces, esa me parece una duda bastante razonable, ¿ok? Entonces, esta es la fórmula, ¿verdad? Obviamente, pero de aquí es de la moda. Voy a poner aquí, moda, ¿sí? Así es como les debió haber quedado su fórmula. Obviamente, para hacerlo más rápido, yo voy a poner acá y voy a usar Excel. Ahora con Excel, recuerden que ustedes deben tener mucho cuidado en la forma en que ustedes van a ingresar los datos, porque si no lo ingresan de forma correcta, Excel usa jerarquía operativa. Entonces, si ustedes no le indican la jerarquía operativa correctamente, Excel va a hacer lo que ustedes le están indicando. Esa es la cuestión. Excel hace lo que ustedes les indican. Y si ustedes le indican mal a Excel lo que tiene que hacer, Excel no lo va a reconocer, ¿verdad? Entonces aquí me dice que es 19 dividido, entonces por jerarquía operativa esta suma va antes, pero tengo que indicarle a Excel mediante un símbolo, ¿verdad? Que la suma va antes de la división. Si no, recuerden que por jerarquía operativa la división es antes que la suma. Y aquí es Que por... disculpe, es Dígame. 73, tiene un signo menos y es un signo más, una fórmula que tiene ahí. Ay, gracias, sí. Tiene razón. Muchísimas gracias. Eso no me había dado cuenta. Es más, gracias. Entonces quedaría esto. Vamos a poner aquí, no sé de dónde saqué esto. Entonces, no sé si la moda les dio este Sí, resultado. ¿Sí? Ok. Entonces recuerden que aquí Sí, que obviamente, esa no dio. ¿sí? Sí, y ya Ah, corregí lo de la varianza, tenía mal, o sea, tenía mal mis multiplicaciones de marca de clase por frecuencia acumulada. ok. Esa Sí, tenía mal. me imaginé. Por Pero, eso les digo, hay cosas que no son posibles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y esas les permiten a ustedes ver desde un principio si tienen bien o tienen mal algo para poder solucionarlo. Y recomendación nuevamente, ¿verdad? Yo soy así como mucho de recomendaciones cuando me recuerdan. Ahora ya se me olvidó cuál era mi recomendación.
Se me olvidó qué era lo que yo les iba a decir. Mire, así. ingeniera, con una pregunta. ¿Sí? Si utilizamos un procedimiento diferente, pero nos da el resultado, no hay problema. Por No hay ejemplo, en el problema. examen. Ah, ok, muchas gracias. Ajá. Sí, no hay problema. Es que hay muchas fórmulas, ¿verdad? Ah, sí, ya sé cuál era la recomendación. Cuando ustedes tienen mal algo, no traten de encontrar en dónde se equivocaron. Vuelvan a empezar. Se van a llevar más tiempo tratando de identificar en dónde tuvieron el error. Se los digo por experiencia propia. Y uno es muy difícil que vea el error, ¿verdad? Lo mejor es empezar desde cero. A veces uno no quiere hacerlo, pero eso es lo mejor, ¿sí? Para evitar todas esas cuestiones. Ok, ya llevamos la moda. Vamos a ir un poco más rápido porque si no, no nos va a dar tiempo de ver el otro tema, aunque yo creo que vamos bien en cuanto a tiempo, ¿verdad? Con respecto a otros cursos que he dado antes, creo que vamos bastante bien. Ok, ahora la mediana. Veamos cómo obtener la mediana, ¿sí? Estos dos son bastante sencillos y la mediana es muy similar a la moda. Entonces veamos, lo primero que tengo que hacer es encontrar la clase medianal, ¿sí? ¿Cuál es mi clase medianal? Entonces en este caso, para encontrarla tengo que dividir n dentro de 2, ¿verdad? Entonces yo tengo que mi n es 140, entonces n dividido 2 es 70. ¿Y dónde encuentro mi clase medianal? Pues voy a utilizar la frecuencia acumulada para poder encontrarla. Comentábamos ayer que lo que tengo que buscar es el 70, ¿verdad? O aquella clase que tenga el 70 en este caso, nuevamente, o el inmediato superior a 70. Entonces, en este caso, ¿quién es? Es nuevamente el 5, ¿verdad? La clase 5 porque no tenemos ningún valor de frecuencia acumulada de 70, pero se entiende que en esta clase está ese valor, ¿verdad? Obviamente tenemos que encontrar el valor de la moda a través de esa clase, ¿sí? Solo es de referencia, entonces mi clase medianal es la clase 5. Entonces, a partir de eso voy a encontrar mi límite inferior nuevamente, que ya lo tengo, que es 63, n dividido 2, que es 70, ¿verdad? De ahí dice frecuencia acumulada menos 1. Bueno, dice I menos 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan que por eso vimos simbología? Eso significa que yo tengo que ir a la frecuencia acumulada anterior a la clase medianal. Entonces, en este caso sería esta, ¿sí? Entonces, es 66, ¿sí? Entonces, aquí es F, obviamente, como siempre, lo dejo así, pero es un subíndice, menos 1, ¿ok? Algo así es. Entonces, es la frecuencia acumulada de la clase anterior y aquí dice la frecuencia de la clase medianal y esa todavía no la tenemos, creo que no. Entonces vamos a buscar cuál es. La frecuencia absoluta es 35. Entonces pongo acá 35. Y esa es la información que me piden. Nuevamente me piden el intervalo de clase. Ya lo tengo, solo lo voy a copiar. ¿Sí? Ahí. Vamos a ponerlo aquí con números, 12. Entonces, una vez que ya tengo eso, lo único que tengo que hacer es meter todos los datos a mi fórmula. Quedaría más o menos de la siguiente. La estructura sería la siguiente. Aquí es 63. Aquí es n medios, que sería 70, menos la frecuencia acumulada anterior, que es de 66, dividido la frecuencia absoluta, que en este caso es de 35. Esa es mi fórmula, ¿verdad? Entonces es muy similar a esta, ¿ok? Entonces yo... Ingeniero, disculpe, ¿de ¿Sí, dónde digan? obtuvo el intervalo de clase? Lo sacamos acá, no estaban. ¿Por qué no? Eso es lo que me preocupa a veces. Se van. Esa fue la resta que hizo, ¿verdad? Así es, Entre ambos. Ah, muy bien, así esa es. era mi duda. El intervalo de clase siempre va a ser el mismo. ¿Ya? Recuerden que la distancia que hay entre el límite inferior y límite superior para cada clase es la misma, no cambia, ¿verdad? Entonces el intervalo de clase siempre va a ser el mismo para un mismo grupo de datos, ¿ok? Gracias. Disculpe, pero
Se da cuenta hay 12, 13, así de diferencia de rango. ¿Hay una diferencia de rango? Sí, por ejemplo, del 13 al 23 son 12, pero del 25 al 38 ya son 13. Del 38 al 50 sí son 12, pero del 50 al 63 son 13. Y así hay 12, 13. Ah, entonces aquí hay una mala. Ah, vamos a ver, vamos a ver. Sí, ya sé por qué. Aquí es por utilizar esto. Y es por el programa. Sí, porque la distancia debería ser la misma. Si la distancia es diferente, aquí sí tenemos... Sí, aquí tendría que ser 37. Sí, aquí el programa, es la forma en la que trabaja el programa de, yo lo hice en Infostat, entonces es la forma en que trabaja el programa. Porque, ¿Por qué debería de ser 37, Inge? ¿cómo? ¿Por qué debería de ser 37? Porque no es por nuestro intervalo de clase. Lo que pasa es de que aquí no empezó en 13, creo que empezó en 12. Pero ahí obviamente ya nos cambia todo al hacer esta parte. Vamos a ver, solo déjenme ver algo. Obviamente sí, acá realmente los intervalos de clase deben ser los mismos, no importa. Vamos a Solo, ver. ingeniera, yo lo que yo hice para no tener ese problema que fue que agarré los límites inferiores y superiores pues de la misma clase, o sea, de clase 5 para sacar el estudio intervalo de clase. ¿Cómo así? O sea, como un compañero estaba diciendo que uno daba 12 y otro daba 13, Sí, entonces pero sí da. para evitar eso, mejor yo utilicé el límite inferior y el límite superior de la clase con la que estoy trabajando. En este caso, pues la 5. Ah, ya, no mucho lo entendí, pero Bueno, no. sí, no le entendí mucho, la verdad, le mentiría. Sí, tiene razón. Ah, ya sé por qué. Es que aquí no está, no son números enteros, pero eso es por el programa. Ahorita vamos a hacer un diagnóstico rápido. Pero vean, acá obviamente tenemos ese problema y vamos a trabajar con ese intervalo de clase. Seguramente el intervalo de clase no es 13, es 12.5. Pero como le digo, aquí estamos trabajando con números que no conocemos, o sea, que a través de esto, entonces obviamente nos tenemos que guiar de lo que nos da la información. Ahí no podemos hacer otra cosa. Entonces, como hay 12 y 13, lo que nos lleva ahí a concluir, ¿verdad? Es que el intervalo no es 13, es 12.5. Por eso es que cambia ahí y obviamente son números enteros, pero ahorita lo vamos a ver. Solo para verificar, ya que tenemos los números acá, ¿sí? Pero acá, pues obviamente con que utilicen cualquiera de los intervalos 12 o 13 está bien, ¿sí? Aunque al final es un promedio. Entonces son cuestiones que uno ya tiene que ir viendo en la práctica, ¿verdad? En ese tipo de cuestiones. Entonces voy a hacer el histograma, como lo hice, y sí, ahí fue cuestión mía porque yo utilicé números enteros. Ahorita van a ver. Aquí está. Entonces, aquí hay 7 clases. Aquí me está dando una... Sí, aquí modifiqué esto. Esto lo puse en 100. Y eso me cambia entonces mis intervalos de clase. Aquí le puse que empezara desde 0. Esa fue la cuestión. Aquí no es la marca de clase, es... sí, aquí está.
Tun, tun, tun. ¿Qué otra cosa? Aquí modifiqué varias cosas, por eso es que salió así. Ahí sí está más exacto, ¿verdad? Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajá, pero es por eso, porque yo cuando trabajé, lo que hice fue quitar estos valores, o sea, los decimales. Entonces, el intervalo de clase no es 12, es 12.5. Gracias por la observación. Pero eso fue, no es 12, no es un número entero y yo aproximé. Y lo que tiene, por ejemplo, acá Infostat, que fue donde saqué yo la base de datos, es que no trabaja con números enteros, aunque usted se lo ponga acá, él trabaja con los valores exactos. ¿Sí? Entonces, ese es un problema. Pero, como les digo, si ustedes trabajan con 12 o con 13 acá, no hay ningún problema. Aunque vamos a estandarizar, ¿verdad? Ya les he dicho, ¿verdad? Que en la parte práctica eso no importa, pero vamos a estandarizar. Si aquí les da 13 y aquí les da 12, entonces, ¿qué hacen? Utilizan el promedio. ¿Y cuál es el promedio? 12.5. Entonces, habría que cambiar esa parte, ¿sí? Cuando se encuentren con eso. Porque obviamente, como les decía, aquí estamos redondeando los números, pero los números, los límites reales no son estos, ¿sí? Los límites reales no son esos, por eso es que nos está dando ese problema, ¿ok? Entonces, estamos con que cuando se encuentren con esta cuestión, lo que hacen es sacar un promedio, ¿sí? Si aquí me da un intervalo de clase de 12 y aquí de 13, los sumo y los divido dentro de 2, ¿verdad? Entonces, mi intervalo de clase va a ser 12.5. Y es el intervalo de clase con el que vamos a trabajar ahorita. Gracias por la observación. Ingeniera, o sea que si nos vienen límites así en números enteros, nosotros sacamos un promedio para que nos den Saquen un decimales. promedio. Sí, saquen un promedio. Este es 0.5, ¿verdad? Aunque esta vez bueno, y solo es como comentario, ¿verdad? Yo en las tablas de frecuencia, yo no veo tanto que tengan así los límites como tal, ¿verdad? Obviamente, si yo les doy todas las pautas, sí, pero si fuera en este caso, sí pueden usar 12, 13, cualquiera estaría bien, pero lo correcto es utilizar 12.5, ¿sí? Que es un promedio entre ellos. ¿Ok? Para el intervalo de clase hice 100 menos 13, 7. ¿Cómo? Para el intervalo de clase yo lo que hice, como decía el libro, 100 menos 13 dividido 7 y me dio 12.41. Así es, exactamente, eso era ajá, ya ven, exacto, que esa es otra forma para poder obtener el real, ¿sí? Sí, sí. Es que como les digo, aquí sí hay muchas formas y hay muchas cosas que son de criterio, ¿verdad? O más que todo, son cosas que uno va aprendiendo con el... Ingeniera, Ajá, sí, pero esto es. yo para sacar el grado de clase, yo dividí el rango dentro del número de clase, que es 87, dividido dentro de 7 y a mí me dio 12.43. Sí, 12.42. Pero Eso da. entonces ahí está bien o está mal, porque usted nos está diciendo que usemos un intervalo de clase de 12.5, ¿verdad? Entonces, ¿nos quedaríamos con 12.43 o aproximamos No, 12.5? aproximan a 5 porque es lo que les digo, es tedioso trabajar con este número, estos valores. Para mí es aproximar, 12.5 está bien. Ah, Aunque sí, ingeniera. si quieren ser muy exactos, usen 12.42, por ejemplo, ¿verdad? No, no hay ningún problema. ¿Cuánto va a cambiar? No les cambia mucho. Eso es a lo que voy. Al final lo que importa es el resultado, ¿sí? Y en la parte práctica vean cuánto cambia. Tengo 71.43 y si uso 0.5, ¿cuánto me cambia? 3 decimales. Y acá, entonces estos decimales no son significativos para mí, ¿verdad? Es cualquiera de los dos que utilicen. Igual yo cuando califico, obviamente yo siempre tengo un rango, porque obviamente esas cosas pasan. Y no se preocupen, esas cosas siempre les van a pasar cuando trabajen con este tipo de
de procedimientos, siempre. Ya les mencionaba el día de ayer y lo vuelvo a mencionar nuevamente, los intervalos de, las tablas de frecuencia son muy, ¿cómo le...? Cambiantes, o sea, son muy variantes. No son, ajá, no son exactas, o sea, no son exactas. Si usted hace una tabla de frecuencia y lo hace otro compañero, no les va a salir igual los valores, pero van a ser muy cercanos, que al final es lo que nos interesa, porque recordemos que era lo que yo les decía también, estos valores de moda mediana no son exactos, son aproximados. Entonces ahí no hay ningún problema, ¿sí? Estamos ahí, entonces vamos a trabajar con 12.5 para no estar trabajando con valores, ¿verdad? Con valores así muy, con muchos decimales, ¿sí? Dice una pregunta, ¿cómo saben qué clase trabaja la mediana? Lo que sigue después de la moda, la mediana. La mediana. Ah, porque la mediana es el 50%, o sea, usted tiene que encontrar la mitad de ese valor. ¿En qué clase está la mitad del valor total, del número total de datos? Ah, Y ¿cuál, esto, cuál lo contiene? ajá, ¿qué es esto? N dividido 2. Entonces, ¿cuál lo contiene exactamente? Entonces, en este caso, ¿cuál lo contiene? El 101, porque la clase anterior es 66, entonces ahí todavía no está contenido. ¿Estamos? Sí, gracias. Sería la clase 5 porque contiene hasta 75, ¿verdad? Es 70. Ah, sí. Sí, así es. Entonces, ahí así es como vamos viendo. Ahora veamos la mediana. Obviamente, este no es la fórmula. Yo solo copié una. Y esa dice que es 70 menos 66 dividido 35. Y aquí necesita... ¿Por qué no me la...? Qué raro. Aquí está. Por el intervalo de clase. Entonces, la mediana es 64.42. ¿Les da eso? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ok. Ok, entonces ahora nos toca la varianza, ¿verdad? Sí, ahorita llevamos con las medidas de dispersión. La varianza es la que más cuesta, que tiene muchos más componentes. Entonces la voy a poner acá. Ah, no me lo copia. ¿Cómo va en el laboratorio? ¿Me escuchan? Sí. Sí, pero yo no llevo la... Ah, creo que la mayoría de acá no lleva laboratorio, creo, no todos, pero sí, hay varios que no llevan. Yo también iba a decir a mí bien, pero porque congelé. Sí, yo recuerdo que varios tenían buenos laboratorios, de los que ya la habían llevado conmigo. Ah, bueno, pero eso también es mejor, ¿verdad? Entonces así nos manejamos más en la clase. Ok, entonces acá lo primero que tengo que hacer, obviamente, como les digo aquí, es mejor hacer todos estos datos de una vez, ¿verdad? Entonces los podemos sacar desde nuestra tabla de frecuencias, así ya solo metemos los valores sumados, porque estos son sumas, vean, a la tabla como tal. Entonces la primera que me pide aquí, el primer componente es una sumatoria, dice, de la marca de clase al cuadrado por la frecuencia absoluta, ¿verdad? Entonces, eso era lo que les decía, ¿verdad? De que hay muchos componentes al cuadrado para poder evitar ese valor negativo. Entonces, la fórmula ya está establecida para que no tengan valores negativos. Entonces, en ningún momento en el que ustedes trabajen con varianza, y de hecho les va a pasar cuando estén en estadística aplicada,
que no les puede dar números negativos. Cuando estén en su ANOVA, ¿verdad? O en el ANDEVA. ¿Ok? Entonces, se utiliza el mismo principio que para la varianza, porque de hecho el ANDEVA es un análisis de varianza. Entonces, solo para que vayan viendo desde ahorita, ¿verdad? Entonces, calculemos cada uno de los componentes, ¿verdad? Entonces, esto me dice que es marca de clase al cuadrado. Entonces, solo para facilitarnos, lo vamos a multiplicar 2 veces por la frecuencia absoluta. Y aquí solo corremos los valores, ¿verdad? Obviamente aquí vamos a ver porque son muy grandes. Vamos a hacerlos pequeños. Ok, entonces aquí vamos a sumar. Porque lo que me pide la fórmula es la suma de esto. ¿Ok? Entonces aquí sumo y ya tengo la primera parte de mi fórmula. Ya tengo este componente, ¿verdad? Entonces ahora me pide que la sumatoria de M y, mejor dicho, por marca de clase, por frecuencia, que es esta, y ya la tenemos aquí, ¿sí? Me dice que esa la eleve al cuadrado, entonces obviamente esta también ya la tengo, lo único que tengo que hacer en la fórmula es elevarla al cuadrado. Entonces ya se dieron cuenta que ya tenemos todos los componentes, ya tenemos esta, está aquí, ya tenemos esta, solo hay que elevarla al cuadrado, es esta parte de acá. Y nuestra frecuencia, nuestra sumatoria de las frecuencias absolutas, que ya la tenemos acá. Entonces esa fórmula se ve bien compleja, pero en Excel nos facilita la vida. Ingeniera, disculpe. Sí, dígame. Es MI al cuadrado. En ese caso, es que la primera sí me dio y desde la segunda ya no me da. Solo corrí la fórmula, quiero ver si me la corrió bien, ¿sí? Sería 31.5 al cuadrado por 33, ¿verdad? No, es el mismo, es el mismo. O sea, son 2 veces 31, es 31.5 por 31.5. Es que es marca de clase. Es como, usted lo que está haciendo ahí es esto, vea, lo voy a volver a hacer para que lo vea. Es la frecuencia acumulada y es la frecuencia absoluta. Ya, sí, ahí hay que tener cuidado. Eso fue lo que me pasó a mí. Sí, son las cosas que por favor tienen que tener cuidado, porque como les digo, o sea, a veces en los parciales pasa mucho que ustedes la tienen mal, pero no porque no conozcan el procedimiento, sino porque por los nervios, digo yo, no eligen bien el componente correcto, ¿verdad? Entonces, ahí tengan mucho cuidado, ¿sí? Y recuerden que en cuestiones numéricas, los números, los números pertenecen a las ciencias exactas, entonces les tiene que dar ese valor cuando ustedes lo meten a una fórmula, ¿ok? Entonces, como les digo, ya tenemos todos los componentes, solo los vamos a poner aquí, varianza, ¿verdad? Ahí sí que las vamos a tomar desde donde están, ¿verdad? Para que sepamos, pero los voy a poner en una fórmula aquí. Tan, tan, tan. Y así estas no les voy a mandar el Excel, pero se los voy a pasar a una hoja de Word para que ustedes lo tengan y lo puedan replicar si quieren, si no lo están haciendo ahorita, ¿verdad? Y les queda ahí de como base. Ok, entonces, ¿qué me pide la fórmula? Me pide esta sumatoria, que es la que tengo acá. Permítanme, voy a hacerla más pequeña para poder verla. Aquí está. Y es un número súper grande, 558.308.75. Quizás nos cambie un poco porque puede ser que esté aproximada y nada más. Ok, de ahí me dice que es menos una división. Permítame que estoy corriendo esto para acá. Menos, ahora sí, acá sería, vamos a ver si lo estoy haciendo bien, sí. Entonces ahora necesito este valor, 8.197, ¿sí? 8.197.5,
pero este dice que es elevado al cuadrado. Entonces, si quiero le pongo el símbolo de elevado al cuadrado o lo multiplico por el mismo, que es lo mismo, ¿verdad? Y eso voy a hacer porque me suena más sencillo. Entonces sería esto, ¿sí? 2 veces el mismo valor dividido la sumatoria de las frecuencias absolutas, que es 140. Y elimino esta parte que ya no va. Entonces, esta es entonces mi varianza. Entonces ahora obtengámoslo, ¿verdad? Obtengamos el valor que nos da. Y ahora sí vamos a... Sí, dígame. Ahí no faltaría el 1 dividido n menos 1. Sí, gracias. Se me había ido Sí, tiene toda la razón. Muchas gracias. A eso estaba viendo justamente que algo me faltaba en esa fórmula. Ok, entonces solo voy a poner... se me convirtió en... Se me convirtió... Vamos a ver aquí. Es un súper valor pequeño. Entonces aquí sería n menos 1, que tenemos 140 menos 1. Y aquí es 1. Lo voy a poner en otro porque no me gusta. No me gusta que está muy pequeña, pero bueno. Aquí sería 140 menos 1. Y aquí sería 1. Ahí está. Entonces esos serían mis componentes. Permítame, no me gustan cuando no están parejos. Ahí está. Muy pequeño. Ahí está. Esa sería la fórmula, ¿verdad? Obviamente. Entonces, acá lo voy a hacer, pero con los valores que ya tengo. Aquí sí, veamos, tengo que tener cuidado. Primero es 1 dividido. Recuerden, yo siempre les recuerdo esto de los paréntesis, porque esto sí es, los paréntesis salvan vidas. ¿No? Entonces es 140, lo voy a poner aquí para no ir a buscarlo ahí arriba, que ya sé que es 140. Y esto es por, voy a abrir otro y dice que es, ahora sí, la sumatoria de m al cuadrado, que es menos, abro paréntesis nuevamente, y aquí es una división de una multiplicación. Aquí no hay problema en cuál de las dos, porque están en el mismo nivel de la jerarquía operativa. Entonces me dice que es esto, ¿verdad? Multiplicado 2 veces. Y eso debe estar dividido. Vamos a ver si está en la misma. Dividido la sumatoria de las frecuencias, que es 140. Para no ir a buscarla, la voy a poner acá. Y como yo soy así muy... Vamos a ver. Estaba aquí. A mí me gusta... Quiero ver. Sí, con los paréntesis hay que tener cuidado porque si no los ponen bien van a tener un valor equivocado. Entonces quiero ver, esto va primero. Ajá. Ingeniera. Sí, dígame. No, continúe y luego a veces sí creo que hay algo que no me quedó muy claro. Ajá, dígame. Ok, pero eso sería con la mediana, ¿verdad? Estaba viendo, a mí el resultado me dio, vamos a ver, 63.48, entonces pues no entendía por qué y estaba viendo que usted en la frecuencia acumulada, vamos a ver, la clase medianal. Ajá. Vamos a ver. No, perdón. A ver, FI. Bien, sí, la clase medianal. Usted utilizó 66, pero vamos a ver. Pero yo utilicé 101. Es que es F Ajá, sub I menos 1. ok. ¿Y qué hace referencia? El I hace referencia a una posición. Y de hecho se puede ir aquí, ¿verdad? Para que vea. Aquí les dice
F, ¿qué significa? Es la frecuencia acumulada, pero de la clase anterior a la mediana, o sea, la clase medianal. Ah, ok, Y ok. usted está usando la frecuencia de la clase de la mediana. Sí, 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 tiene razón. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debe componer o arreglar. Les dio Así la es. frecuencia, la varianza, ¿ok? Les dio la varianza. Los que lo tenían mal ya la corroboraron, ya vieron cuál era el error. Ya, ingeniera. Ok. A mí me da por unos cuantas unidades, 559.39. ¿Por qué? Pues, sí lo ingresé como usted lo hizo, pero no sé por qué la verdad. No sé, si utilizó los mismos valores que utilizamos nosotros, no sé. Es raro que le haya salido, que le haya variado así. A menos que ustedes de su tabla tenga algo diferente a nosotros. Ahí sí. Dice que son los mismos resultados, estoy viendo. Tengo mis dudas, no le tiene que salir otro si utilizó los mismos datos que nosotros. Para mí, que borre esa fórmula y la vuelva a hacer, como les digo, ¿verdad? Porque tratar de encontrar el error es muy difícil. Sí, voy a probar con la calculadora. A ver si, gracias. Sí, ajá, revise, ¿verdad? No es mucho, pero yo digo que se ha de haber confundido en un valor. O no uso todos los decimales, porque yo estoy usando todos los decimales. ¿Sí? Esa es la otra cuestión. ¿Ok? Pero no le debería variar tanto. Entonces, al tener la variancia ya es más fácil. Vamos a ver, desviación estándar. ¿Sí? Entonces, la desviación estándar, ¿cuánto es? Solo es la raíz, ¿verdad? La raíz cuadrada de esto. Ya voy a terminar yo con todo y así les voy a dar un tiempo para que revisen datos, ¿ok? Y lo último que nos falta es el coeficiente de variación. Estos ya son bien sencillos, ¿verdad? Poder calcularlos. El coeficiente de variación, ¿qué es? Es la desviación estándar dividido la mediana. Uy, la mediana, esa no la tengo, entonces la voy a copiar. 58 punto. Vamos a tener el coeficiente de variación muy alto. Inge, no es la media. 10%. Ajá. Perdón, la media. O sea, sí estoy usando la media, pero ahí discúlpenme, la media y la mediana se me confunden siempre. Sí, sí, nos da lo mismo. Sí, entonces es un coeficiente de variación muy grande. Hay mucha variación en las respuestas correctas de los alumnos. Disculpe, con lo que le decía anteriormente, con la calculadora me da cabal. Sí, gracias. Ok, entonces algo está pasando ahí, pero recuerde, entre la calculadora y el Excel debería ser más exacto Excel. Entonces borre mejor su fórmula y vuelva a hacerlo porque algo metió mal. Sí, muchas gracias. Ok, entonces ahí estamos. Si quieren tiempo para intentar hacerlo, tal vez lo estoy haciendo muy rápido, entonces les doy unos 10 minutos para que intenten hacerlo. Ay, no sé qué estoy Inge, haciendo. solo si pudiera repetir la de la va después de desviación estándar, que ahí me queda atrás. Después de Desviación estándar. el coeficiente de variación, ¿se acuerdan que es únicamente, aquí está, ¿sí? El coeficiente de variación es la desviación estándar dividido la media por 100. ¿Sí? Es el mismo Gracias, concepto Inge. que para datos no agrupados. Okay. Ingeniera. ¿Sí? Otra vez. Solo que, mire, me acabo de dar cuenta, corrígeme si estoy mal, pero usted utilizó únicamente la frecuencia en la mediana, no utilizó la frecuencia acumulada,
que usted puso 35 y en la frecuencia acumulada es 101, lo dentro de Ah, no, es 35. que aquí no me pide la frecuencia acumulada en ninguna. ¿Ve? Ah, no. Es por la fórmula. Aquí en ningún componente me pide la frecuencia acumulada. Me pide el límite inferior, n dividido 2, frecuencia acumulada, pero de la clase anterior, y la frecuencia absoluta. Ah, ok, ok. Ujú. Disculpe, para sacar la Ajá. desviación estándar, ¿solo es de sacar la raíz a la varianza o hay otra Así forma? es. No, no. El concepto de desviación estándar es raíz de varianza. No, no hay otra forma. Pueden utilizar nuevamente esta fórmula, pero le tendrían que agregar la raíz nada más, pero es lo mismo. ¿Y por qué cuando lo hago en Excel me sale numeral y valor así en signos de admiración? Porque usted tiene muy pequeño esto, muy pequeña la columna, entonces, y tiene muchos decimales. Quítele decimales, no es que el valor no esté, es que hay muchos decimales, entonces eso es lo que hace Excel. No sale. Entonces no uso bien un valor no tiene bien ahí. Vuelva a hacer la fórmula. Solo es de escribir igual raíz y entre paréntesis la fila donde está la respuesta. No necesita poner paréntesis. Ay, ya agarró. Gracias. Es que no había agarrado la función, por eso. Gracias. Ajá, porque recuerden que ustedes al ponerlo no agarran la función, tienen que seleccionar la función. Entonces ahí también les encargo, por favor, que practiquen su Excel, ¿verdad? Porque como les digo, esas son las cuestiones, ya no son cuestiones estadísticas, sino ya son cuestiones del uso del programa, ¿verdad? Entonces, ahí sí eso tienen que hacerlo ustedes ahí practicar, ¿verdad? Para que no tengan esos problemas. Ok, ¿estamos bien ahí? Sí, ingeniero. Ok, entonces vamos a hacer ahora los otros incisos. A ver si nos va a dar tiempo de ver la otra parte, si no lo vamos a ver mañana. Pero sí me interesa que veamos esto, más que todo para que vean el uso adecuado de las fórmulas, ¿verdad? Inge, Porque ese es el disculpe, problema, ¿sí? la siguiente evaluación parcial, ¿cuándo la tendríamos? El lunes. Lunes, no, la vamos a hacer martes 14. Vamos a ver. ¿Y qué temas entrarían? Unidad 2. Todo lo que es estadística descriptiva. Así es. Vamos a ver. Sí, lo ideal es hacerlo el lunes. Vamos a No viene ver. nada de teoría, Inge. No. Es que, vean, Martes, Inge. yo prefiero limitarme a no responder esas preguntas. ¿Por qué? Porque en realidad es una combinación de teoría y práctica. Si ustedes no conocen la teoría, no van a entender la práctica. Entonces, en realidad es todo lo que viene. Viene todo. Todo aplicado. ¿Ya? Entonces, eso de no viene teoría, para mí creo que siempre viene teoría, ¿verdad? Porque la teoría está implícita en todos los procedimientos que ustedes hacen. Inge, la nota del primer parcial. Mañana, creo yo. Hoy las voy a terminar de calificar y si puedo se las envío hoy de una vez. Sí, entonces solo déjenme ver. Sí, tentativamente lunes o martes van a tener el segundo examen parcial. ¿Martes qué? El tercero, yo creo que sí es martes porque lo que yo no quiero siempre es con el laboratorio, para aquellos que lleven, ¿verdad? Entonces el lunes hay laboratorio, entonces lo mejor es dejarlo martes. Entonces, algo así van a estar, solo para que vean. El martes va a ser el segundo parcial, el lunes va a ser el tercer parcial y el viernes sería el cuarto parcial. ¿Sí? Para tener el examen final el día 30. Inge, y esta vez nos puede dar un poquito más de tiempo. Hoy tenían suficiente tiempo. En esta tenían suficiente tiempo. Obviamente en esta sí.
probablemente, vean, en esta tenían suficiente tiempo porque podían usar Excel. Y en Excel lo que ustedes estaban haciendo sale como en 20 minutos. Y si quieren podemos resolver el examen parcial hoy después de las 8. Para que ustedes vean cuánto tiempo nos va a llevar. En esta sí van a tener 2 horas porque esta sí lleva un poquito de tiempo. Sí, ingeniera, yo también iba a hacer la misma observación que sí podía dejar un poquito más de tiempo. Sí, en esta sí. Es que la otra sí no requería más tiempo, ¿verdad? Incluso era bastante tiempo, les di 1 hora para 6 ejercicios. Sí, Yo lloro con la resolución del examen, Inge. ¿Cómo? Yo lloro con la resolución del examen. La verdad es que yo vi respuestas muy diferentes, entonces eso sí me preocupa porque sus No nos copiamos. No, eso es bueno, porque en realidad el aprendizaje es individual, recuerden, ¿verdad? Pero ¿eso qué significa? Solo significa que tienen que estudiar un poquito más. Y les voy a decir la verdad, así siéndoles sincera, el problema no es la estadística, es matemática. Y yo ya no puedo darles un curso de matemática aquí, porque por eso lo vieron en sus clases anteriores. Entonces, mi recomendación es un repaso de matemática. Porque sí me preocupé un poquito por esas diferencias que hubieron, ¿verdad? Pero como les digo, al final, pues aquí es de aprender y la ventaja es, recuerden ustedes que pues que tienen 4 exámenes parciales, entonces tienen 4 oportunidades de recuperarse, ¿verdad? Y sus, Y así en la media dije cómo nos fue, así en unos grandes todavía rangos. no lo he calificado. O sea, por eso les digo, no lo he calificado realmente. Solo vi que sí hay muchos o sea, muchas respuestas diferentes. Entonces, si quieren, lo que podemos hacer es resolver el examen a las 8. De 8 a 8:30 lo resolvemos y ustedes ya ven más o menos cómo les fue. No, así está bien. Ok, y conste que les di la opción de resolverlo y ustedes dijeron que no. Después no me pidan revisión. Es una pregunta, ¿cuál quedaba la última del el coeficiente, no, el coeficiente de variación? 40.54. Ah, gracias. Ok, entonces vamos a Primera continuar. mala. ¿Cómo? Primera mala. Ok, entonces vamos con con el 2. El 2 dice, ¿qué valor de la variable separa al 20% de los alumnos con mayor número de preguntas contestadas de forma correcta? Por un punto neto, ¿quién lo hizo? ¿Alguien hizo esa segunda pregunta? No, Inge, ya no entendí eso. No, ok, ese es un percentil. Sí, porque le está diciendo qué valor de la variable separa al 20% de los alumnos con mayor número de preguntas contestadas. Sería el percentil 80, ¿no? Sería el percentil 80, exactamente. ¿Sí? Porque si lo vemos en una línea, quiero ver si aquí me dejan, bien, me tendría que dejar una anotación. Aquí está, una línea. Es como que ustedes estuvieran acá, ¿verdad? Entonces, aquí está el 0%, que es el número más bajo, y aquí está el 100%. Ay, ups, ya no. Entonces, aquí les está diciendo que es el 20% de los alumnos con mayor nota. Pero como aquí le está diciendo el valor de la variable, pero del 20% de los alumnos, ¿ya? Entonces, ese 20%, esos alumnos con mayor nota están de este lado. Y los percentiles van de 0 a 100 de forma ordenada. Entonces, este 20% está del lado derecho, ¿ok? Entonces, para encontrar el percentil acumulado desde este punto hasta acá, lo que tengo que hacer es 100 menos 20. Entonces, sería el percentil 80. ¿Okay? Porque recuerden, hablábamos de que el percentil está relacionado con el porcentaje, pero hace referencia a una posición, a la posición del valor, ¿sí? El porcentaje está dado por la posición, no por el valor como tal. Pero a mí lo que me interesa es cuál es ese valor en ese o en esa posición, ¿sí?
Entonces aquí habría que calcular el percentil 80. Entonces vamos a calcularlo. Solo quiero limpiar aquí. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el inciso B y para hacer el inciso B vamos a necesitar esta fórmula. Esta es la fórmula que necesitamos para poder resolver ese ejercicio. Bueno, para no ir corriendo, porque a mí sí no me gusta ir corriendo, creo que el aprendizaje es importante, entonces creo que solo nos va a dar tiempo de resolver este ejercicio y al día de mañana empezamos a ver probabilidades. Yo creo que vamos bastante bien de tiempo en lo que a mí respecta. Por eso les preguntaba cómo iban en el laboratorio, pero si no estoy mal, ustedes en el laboratorio el viernes, el día de mañana, ven datos agrupados. Los que llevan laboratorio, que creo que son muy pocos. Sí, cabal, datos agrupados. No sé. Ok, entonces vamos bien. Sí, vamos bien y el día de mañana terminamos de ver propiedades de probabilidades. Entonces estamos bien. Ok. Entonces, veamos que lo que yo necesito encontrar es el percentil 80. Y el percentil 80, como siempre los percentiles los vamos a representar como una proporción. Entonces el percentil 80 sería el 0.8. Eso es lo primero que yo debo identificar, ¿verdad? Este percentil. Entonces voy a poner aquí. Bueno, ya tengo acá identificado, ¿verdad? Entonces ahora vean qué me dice la fórmula. Para encontrar el valor de ese percentil, ¿sí? Podría repetir lo del 80, es que se me fue la señal. Que solo les decía que íbamos a encontrar el percentil 80. Todavía no he dicho mayor cosa. Ajá, todavía estamos empezando, ¿verdad? Entonces, eso era lo primero que tenía que identificar, ¿sí? El percentil 80 es lo que necesito encontrar. ¿Cuál es ese valor en mis datos? Entonces, aquí me da la información, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que encontrar es cuál es la posición de ese percentil 80. ¿Sí? Eso es lo primero. ¿Y cómo encuentro esa posición? La posición, vean, la voy a encontrar con nuevamente voy a usar las anotaciones. Sí, con esta parte, ¿verdad? Encuentro la posición. Esta parte me da a mí la posición en la que debería estar este percentil en función del número de datos que tengo, ¿sí? Entonces busquémoslo, ¿sí? Entonces voy a poner aquí posición, que este es el NP, ¿se acuerdan? El NP, ¿verdad? Para los valores, para valores de datos no agrupados, ¿sí? Entonces, este es el equivalente al NP, que hace referencia a la posición. Entonces, esto dice que es igual a I, que es nuestro, en este caso, nuestro percentil, que sería 0.8. Creo que aquí, solo quiero ver, solo déjenme ver una cosa. Creo que la fórmula me lo pide en porcentajes, por lo visto. Dice, y sí, me lo pide en porcentajes. 11 percentil. Ok, entonces vamos a trabajar con porcentajes. Entonces aquí sí sería 80 dividido 100 por la cantidad de datos. Y la cantidad de datos sabemos que es 140. Entonces, esta es, ¿sí? Entonces dice que el percentil 80 está en la posición 112. Ahora bien, acá, ¿cómo encuentro entonces? Bueno, aquí lo primero que tengo que ver nuevamente es encontrar la clase en la que está mi percentil. Entonces, ¿cómo lo encuentro? En base a voy a borrar eso que no me gusta. En base a este valor que yo tengo acá, este 112, ¿cómo creen ustedes que encuentro mi clase en donde debe estar el valor del percentil? ¿Qué valor buscarían acá? En la frecuencia acumulada.
Así es, vamos a utilizar la frecuencia acumulada y esta es igual que la mediana. ¿Se acuerdan también que la mediana y los percentiles tienen cierta relación? De hecho, el percentil 50 es igual a la mediana, entonces están relacionados esos conceptos, ¿sí? Solo que uno es de una medida central y otra es una de posición central y la otra es de posición relativa, ¿sí? Entonces, utilizo la frecuencia acumulada. ¿Y qué tengo que buscar? El 112 o la clase que tenga un número inmediatamente superior a ese valor. Y veo que es la clase 6, que es 127. En esta clase está ese valor, ¿verdad? Esa posición de 112. Entonces, voy a utilizar la clase 6 para poder encontrar mi percentil. ¿Cómo voy a hacer eso entonces? Bueno, entonces ahora veo lo que me pide la fórmula y vean que la fórmula me pide el límite inferior de esa clase, me pide el NP que ya lo tengo, ¿verdad? Es lo que acabo de calcular acá. Ay, perdón. ¿Sí? Entonces, esta parte de la fórmula ya lo tengo, que es el NP, la posición, y me dice que es la frecuencia acumulada de la clase anterior, ¿sí? Entonces acá. Busquemos esos, ¿verdad? Esos valores. Primero me pide el límite inferior, donde la clase donde está el percentil. Entonces, el límite inferior de la clase 6 es 75. ¿Sí? Entonces, voy a ingresar aquí, 75. De ahí me dice que es la frecuencia acumulada, este FAA es frecuencia acumulada de la clase anterior. Ya ven que aquí utilizan otra simbología. Entonces, por eso siempre es importante que vean acá la descripción de cada uno de los valores, ¿sí? De los componentes de la fórmula, porque algunas veces pues es cuestión de quién hizo la fórmula, ¿verdad? Entonces, cambian como la simbología. Entonces, vayamos a buscar la frecuencia acumulada anterior a esa clase, a la clase 6. Sería entonces la clase 5, que es 101. Entonces, aquí voy a poner 101, que sería mi FAA. ¿Y qué otro componente? Esta F, vean, esta F sub PI es la frecuencia absoluta de esa clase. La clase que contiene el percentil. Entonces sería 26. Y aquí sería FPI. ¿Sí? Y por último me pide el intervalo de clase, que dijimos que era 12.5. Es el que estamos utilizando para este ejemplo. ¿Okay? Disculpe, ¿qué era FPI? Frecuencia absoluta en la clase que contiene el percentil. Entonces ahora, pues únicamente ingresar todos los valores a la fórmula. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí valor del percentil. Sería límite inferior más la posición menos la frecuencia acumulada anterior y todo esto dividido. Entonces voy a ingresar aquí un paréntesis. Todo eso dividido la frecuencia absoluta de la clase. Nuevamente aquí otro paréntesis para evitar confusiones, porque esto se hace primero, y luego multiplicar por el intervalo de clase. Y nos tiene que dar este valor. Aquí, hay algo que no está bien. Ya sé que no está bien. ¿Ya ven? Aquí no está bien porque no usé los paréntesis. Se me fue. Aquí no va paréntesis. Todos los paréntesis son acá. Aquí es. Aquí es el paréntesis. Entonces es este menos este dividido. Ajá. Ahí está bien. Solo que me hace falta un paréntesis. Ahí está.
Entonces ahora sí. Este es el valor de mi percentil. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cuál era la pregunta? Veamos cuál era la pregunta. Dice, ¿qué valor de la variable separa al 20% de los alumnos con mayor número de preguntas contestadas? ¿Cuál es la variable? El número de preguntas contestadas correctamente. Entonces, el valor que lo separa es 80.28. O sea, 80.28 preguntas correctas. ¿Sí? El 20% de los alumnos tienen 80, arriba de 80 preguntas correctas. Y el 80% de los alumnos tiene menos de 80 preguntas correctas. Esa sería la interpretación de este valor. ¿Estamos bien ahí? Sí, ingeniera. ¿Sí? Ok, entonces contestamos la siguiente pregunta. Dice, ¿qué percentil representan los alumnos que contestaron como máximo 25 preguntas correctas? Entonces, ¿cómo harían eso? Acá es al revés. En lugar de encontrar el valor, encontrar el número de respuestas correctas, me están pidiendo que yo encuentre a qué percentil corresponde ese número de preguntas, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tengo que hacer es un despeje de fórmulas, ¿sí? Tengo que encontrar todos los valores. Ya me están dando el valor del percentil. Tengo que encontrar el límite inferior. Tengo que encontrar todos estos valores, ¿sí? O sea, aquí lo único que no tengo es este índice, que es este I, que hace referencia a la posición de ese percentil. ¿Ok? Entonces hagámoslo, veamos cómo puedo encontrar toda la información. Entonces aquí el PI ya me lo están dando, es 25 el valor. Voy a poner esto junto con... Ahí. Está. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo este valor. Conozco el valor de N, que es 140. Ay, perdón, aquí sería N, que sería 140. Y conozco el valor, bueno, los otros ya no los conozco, entonces ahorita vamos a ver cómo puedo encontrar lo demás, ¿verdad? Como ya tengo este valor, entonces me voy a mi tabla de frecuencias y busco ahí sí que en los límites inferior y superior, en dónde está este intervalo. Vean, es 25. Entonces tengo que ver en qué clase tiene que estar la posición. Y veamos qué es aquí. ¿En qué clase tiene que estar ese percentil? Perdón. Bueno, entonces aquí tenemos un inconveniente. Tanto el límite superior como de la clase 1 como el límite superior de la clase 2 tienen 25. ¿Cuál de los dos contiene el valor? ¿Cómo? La clase 1. La segunda clase, ¿verdad? Porque sí, la clase 2 contiene el valor, porque recuerden que este 25 es un valor relativo, o sea, no toca el 25 realmente, se queda como en 24.99, por eso les decía que este es un límite superior aparente, ¿ok? El límite real es 24.99999, sin tocar el 25. Entonces, aquí es en donde está mi percentil, ¿sí? Entonces, para todos los datos, los demás datos, voy a utilizar la clase 2 para poder encontrar el percentil que quiero, ¿verdad? O el percentil que me están pidiendo. Entonces, eso es lo que tengo que hacer, identificar. Es como ir de atrás para adelante, ¿verdad? O de adelante para atrás es la cosa, no sé. Bueno, el chiste es que acá entonces ya podemos tener el límite inferior y justamente tenemos que el límite inferior es 25, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver cómo nos va, porque todos estos valores son como 0.
Ok. Ingeniera, entonces NP es 25, ¿verdad? ¿Cómo? NP es 25. Sí. No. Bueno, bueno, sí, dijera. ¿Por qué concluye usted que NP es 25? Es que no sé por qué, es que yo ya me confundí, ingeniera, no sé qué significa. Bueno, ¿Qué significa qué? no sé qué significa P. PI es el percentil, el valor del percentil. Percentil 25. Así es, el percentil es 25, o sea, esto, pero es con respecto a la variable, ¿verdad? O sea, este es el valor, solo que aquí va a ocurrir algo muy gracioso, que el valor de la variable es muy similar al valor del percentil, que fue justamente lo que ocurrió aquí. No sé si ya se dieron cuenta de eso, pero aquí me decía que buscar el percentil 80. ¿Y cuál es el percentil 80? 80.28. O sea, este es el número de respuestas correctas. Este es el percentil 80. Y este es el número de respuestas correctas, que es la variable como tal, el valor de la variable. Pero aquí los dos son muy similares. Creo que por eso es la confusión. Y aquí, a simple vista, el límite inferior es 25. Perdón, entonces, y el valor de PI es 25. Entonces, acá, si se dan cuenta, a simple vista puedo ver que esto debería ser 0 o muy cercano a 0, porque el valor de el percentil que yo estoy buscando va a ser 25 punto y algo, pero muy cercano, ¿verdad? Ese es el comportamiento de la variable con la que estamos trabajando, pero hagámoslo, ¿verdad? Hagámoslo. Ok, entonces acá ya tengo el límite inferior, tengo n, ¿cuál es el valor de la frecuencia acumulada de la clase anterior? Entonces, de la clase 1, la frecuencia acumulada es 20. Este es mi FAA. Y la frecuencia absoluta de la clase que contiene al percentil. Entonces voy a ir a buscar cuál es la frecuencia absoluta de la clase que contiene al percentil, que sería esta, y es 13. Entonces voy a poner aquí, ¿dónde está? Ya me perdí. Aquí es 13. Este es FPI, ¿sí? Y lo único que tengo que hacer acá entonces es meter todos esos datos a mi fórmula. Ahí sí voy a usar una de estas fórmulas para que me entiendan lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, esto sería PI. Bueno, esto es lo que vamos a hacer acá. Vamos a ir sustituyendo. El valor de PI de esta fórmula yo ya lo tengo. Es 25. El valor del límite inferior, voy a borrar toda esta fórmula para que no nos moleste. El valor del límite inferior es 25. Entonces, para que esto sea igual, ¿qué tiene que pasar? Todo esto de acá debe ser 0. ¿Sí? Matemáticamente hablando. Obviamente, como estos son valores aproximados, me puede dar un poquito más, un poquito menos. Esta parte de acá, ahí es en donde lo que yo voy a despejar es esa I, porque esa I no la tengo, ¿ya? Que es el valor, bueno, no, la posición de mi percentil. Eso es lo que estoy buscando. Entonces, veamos acá, que esto lo voy a dejar así. Dividido 100 por N, que sería 140 menos la frecuencia acumulada anterior, que es 20,
Aquí me hace falta un paréntesis para llevarlo de esta forma. Dividido la frecuencia absoluta, que es 13. Y aquí hay otro paréntesis. Por el intervalo de clase, que es 12.5. Entonces aquí hay que multiplicar todo lo que podamos multiplicar, ¿sí? Entonces aquí me quedaría, aquí es un despeje de fórmulas, como les digo. Vamos haciéndolo paso a paso. Ahí me faltaría un paréntesis. Un paréntesis. Tengo 2, tengo 1 y tengo 2 y tengo 3. Creo que está bien ahí, creo. No sé. Yo solo estoy tomando los datos de acá, tal y como están aquí. ¿Sí? Entonces no sé si ahí estamos bien. Yo creo que estamos bien. Creo que incluso tengo... Sí, ahí está bien. Sí. Es Aunque que fue ahorita... al principio que no lo había colocado. Ajá, al principio no lo Pero había colocado, exactamente, después lo coloqué. ¿Sí? Ok, entonces esto sigue igual. Ahora aquí, esto sería algo así. 140 dividido, 140i dividido 100. ¿Cuánto les da 140i dividido 100 de una vez? 140 dividido 100. Les da como 1.4, ¿verdad? sí, 4. Entonces 1.4i menos 20 dividido 13 por 12.5. Despejen esta ahí. Vayan despejando esa ahí. De hecho, es mucho más sencillo. Hay una forma más fácil de poder hacer esto. ¿Se acuerdan de su despeje de variables? Este 25 que está ahí pasa a restar igual a todo esto. Solo para que... Ay, odio cuando pasa eso. Y así me va a salir ahorita otra vez. Se divide, ¿verdad? Porque está explicando. ¿Cómo? Haga un espacio después del igual antes de pegarlo. Ah, gracias. Eso no me la sabía. Vamos a ver. No, da igual. Me molesta eso, pero bueno. Ahí está. Ok, entonces esto básicamente me hace 0 este lado. ¿Sí? Entonces ya eliminé estas dos variables. Ahora solo trabajo con la parte de acá. ¿Sí? Despejen esa parte. Utilicen sus conocimientos de matemática para despejar la I. A mí me da 15.20. ¿Sí? Oh, oh, perdón. No, de hecho no va a ser el presentil 25. No va a ser el presentil 25 el que vamos a encontrar. No sé si ya se dieron cuenta. Au, pero se me durmió el pie. ¿Cuánto les da?
¿Qué posición les dice que es? ¿Qué percentil les dice que es? ¿Alguien ya lo tiene? Chicos, su despeje. Vean, solo para ayudarlos. Como acá es 0, este se vuelve 0 y esta división se vuelve 0. Entonces, lo único que tienen que despejar es esta parte. Todo lo demás se vuelve 0. Recuerden, propiedades matemáticas. Entonces, lo único que tienen que despejar es esta. Ahí también me dio 14.20. 14 puntos. 28. Ok, entonces ahí al final tendría que ser 20 dividido 1.4. 14.28. Ese es su percentil. Entonces, aquí esto sí ya requiere un poquito más de trabajo, ¿verdad? Pero como les digo, no es estadística, es matemática. Ahora con todo esto, hagan los otros dos ejercicios. Ahorita vamos a ver. La de la ojiva no la vamos a hacer. O sea, la pueden hacer ustedes en Excel, básicamente, ¿verdad? Estos dos se hacen de la misma forma que este, ¿sí? Solo para que ustedes sepan, ¿verdad? Lo pueden intentar hacer después si quieren, pero acá ya no nos va a dar tiempo de verlo porque si lleva un poquito de... ¿Cómo? Se hace igualito a este. Sí, se hace igual a este. Se hace igual. ¿Sí? Porque el percentil es solo lo que separa a dos grupos de valores. ¿Sí? Entonces se hace del idéntico. ¿Ok? Solo es de despejar. Obviamente ahí no creo que tengamos... Aquí el despeje fue mucho más sencillo porque se nos hizo 0 este lado. Pero, pues como les digo, eso ya es cuestión matemática. Entonces lo intentan y si tienen dudas, pues me lo pueden decir. Pero eso ya es solo despeje. Ups. Ok, entonces creo que lo mejor ahorita solo vamos a hacer la de la ojiva. ¿Verdad? Entonces este es el valor que les debería haber dado en todo este despeje. ¿Cómo? Entonces hoy se entregaría la hoja. No, me la pueden entregar mañana para que tengan tiempo de terminar esas dos. Gracias, señora. Ok. Ay, no sé por qué no me da, pero bueno. ¿Sí? Entonces, la ojiva. Para la ojiva, ¿cómo lo van a hacer? Para la ojiva solo necesitan ustedes la marca de clase y la frecuencia acumulada. ¿Sí? Eso es. Ah, pero dice, elabore una ojiva de frecuencias relativas. Entonces es marca de clase con frecuencia relativa acumulada. Entonces, para eso sí es mejor quitar estos valores de acá. Lo voy a hacer solo para que vean esto y luego esto. Y vamos a interpretar la ojiva. Ups, aquí no se hace. ¿Se escucha entrecortado? No sé si soy yo o son... ¿Por qué agarró frecuencia relativa acumulada y solo pide frecuencia relativa? Porque es una ojiva. ¿Qué es una ojiva? Es que ahí es donde utilizo lo que les decía. ¿Sí? Esto es cuestión de concepto. Primero tiene que saber qué es una ojiva para entender por qué saqué frecuencia acumulada relativa. Y creo que aquí no la tengo, sí. Solo para recordarles algo que ya deben saber y por eso me preguntan ustedes si viene teoría, porque ya ven, no saben qué es una ojiva. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Es un gráfico que utiliza frecuencias acumuladas. ¿Sí? Ese es el concepto de ojiva. ¿Ok? Entonces, por favor, sí tienen que leer la presentación. Creo que a veces creen que este curso es solamente numérico. No
No es solamente numérico, es también teórico. ¿Ok? Entonces, por eso es que utilizo frecuencia relativa acumulada, porque ese es el concepto de ojiva. Entonces, lo que sí tiene es que para ojiva tengo que hacer algo acá. Vamos a ver, frecuencia acumulada. Tengo que tener una clase. Insertar una clase. Ups, no sé qué hice aquí. Para que me empiece desde el inicio, tengo que poner una clase aquí que tenga 0, 0. ¿Sí? Y lo único que hay que hacer, pues, es con esto. Insertar, ¿verdad? Un gráfico de líneas. Pero vamos a ver, este no es este. Sí, es este. Y aquí diseño de gráficos. No. Solo vamos a ver, tiene que ser un gráfico de líneas. O sea, sí me da lo que quiero, pero este no es. Este tampoco, sí tiene que ser, ups, uno de acá. Es este. Aquí está. Y así nada más ustedes tienen una ojiva. Obviamente aquí, obviamente lo ideal es ponerlo bonito, ¿verdad? O sea, aquí que me identifique eso ya es en formato. Que les dé a ustedes esto. Pero solo no quiero eso, solo quiero... Bueno, sí. El problema de Excel es que no les da gráficos bonitos realmente. Ustedes tienen que arreglarlo bastante. Esta es una ojiva prácticamente, ¿verdad? Entonces, voy a poner acá ojiva. Obviamente, lo que tiene es que aquí, ustedes deben... Aquí está la frecuencia... Ay, se me borró. Aquí está la frecuencia relativa de este lado. Este lado es la frecuencia relativa. Entonces, si quieren saber, por ejemplo, hasta acá... ¿qué porcentaje de los alumnos tiene el 20%? Entonces lo que tienen que hacer acá es buscar e interpolar y ver acá que más o menos como el 18% de los alumnos tiene el 20%, tiene 20 respuestas correctas. Eso me ayuda aquí. Aquí, por ejemplo, en este me dice que es como el 35%. Ajá, el 22% más o menos de los alumnos tiene 30 preguntas correctas. Casi el 30%, un poquito más arriba del 30% de los alumnos tiene 40 preguntas correctas. Eso es lo que me dice esa ojiva. Lastimosamente, como les digo, Excel pues no nos da datos así, o sea, no nos da una gráfica bonita. Eso es lo que tiene. En Excel no funciona mucho hacer una ojiva realmente. Solo se lo estoy haciendo para que ustedes vean. Pero pueden utilizar esto. Aquí está el valor real. Vean, 0.14. Tiene 19 preguntas correctas, es lo que me está diciendo aquí. 0.23, que sería el 23%, tiene 31.5 preguntas correctas. Eso es lo que me dice. ¿Sí? La información, si yo la tuviera acá. Pero obviamente lo ideal es que la arreglen bonito para que se vea bien. Así de esta forma sería mejor. Eso ya son arreglos que ustedes les tienen que dar, ¿verdad? Entonces ya saben ustedes que Excel no les va a dar las cosas
así de uno solo, sino tienen que arreglarlas. Pero aquí ya se ve mejor. Aquí esto está un poquito más acá. Y esto debe ir un poquito más acá. Un poquito más grande. Lo voy a poner, de hecho, en otro lugar para que se vea mejor. ¿Cómo hizo para que aparecieran los datos entre cada punto? Eso lo hacen aquí en diseño de gráficos cerrado. Aquí van buscando. ¿Sí? Aquí. Entonces ahí van buscando ustedes. Entonces esa es la única forma que veo que es la más como la más, ¿verdad? para que les quede ahí los datos. ¿Sí? Entonces aquí sí ya es fácil de interpretar esta hoja. ¿Sí? Entonces, así sería, ¿verdad? Obviamente, si ustedes conocen otro software para poder hacerlo, también lo pueden hacer. Lo pueden hacer también a mano, ¿verdad? Eso ya es cuestión eso ya son cuestiones de forma, ¿ok? Pero esta es la información básica que debe llevar. No lo voy a arreglar aquí, ustedes le tienen que poner título, ustedes tienen que poner escala, ¿no? Leyenda, títulos de eje, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Alguien tenía algo que preguntar? Sí, ingeniera, ¿y con datos un histograma o no? ¿Cómo? Con datos agrupados podemos hacer un histograma. Sí, de hecho el histograma se puede hacer con datos agrupados, pero Excel no es muy lindo para hacer un histograma. ¿Sí? Y así como están estos, en Infostat no pueden hacerlo, ¿sí? No pueden hacerlo así, porque tendrían que tener los valores, ¿verdad? Los valores brutos, ¿sí? Eso sí tendría que ser con los valores brutos, como les mostré hace un ratito. Acá recuerden que este dato viene de un histograma, entonces realmente el histograma ya está hecho. No tendría sentido que volvieran a hacer un histograma cuando el histograma ya está aquí. Si ustedes quieren volver a dibujar el histograma, también lo pueden hacer, ¿verdad? Pero ya sería un dibujo que tienen que hacer. Yo creo que a eso se refería. Ups, perdón. Sí, así, por ejemplo, en el examen nos viene así hacer un histograma y no nos dan los datos así brutos, ¿cómo haríamos nosotros un histograma así en base a los datos agrupados? Pero la cuestión es que sí lo pueden hacer a mano. Y en Excel no. En Excel también, pero es muy tedioso hacerlo, realmente. O sea, a mí no me gusta hacer histogramas en Excel. Ahorita van a ver, porque ahí hay que hacer un montón de movimientos. Vamos a ver si nos queda. Solo voy a terminar